Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Me entusiasma hacer este programa, siempre vengo con mucha alegría, aunque a veces uno trate temas editoriales complejos. Generalmente los temas editoriales son complejos, porque una editorial lo que trata de expresar es algo que está ocurriendo en el momento y trata de explicarlo desde una subjetividad, desde una forma de verlo, de una perspectiva. Yo creo que en este momento estamos en el medio de un conflicto que es el de los controladores de tránsito aéreo, que puede ser tomado como un leading case y es un emergente de la aviación importante. ¿Por qué digo esto? Porque el reclamo de los controladores de tránsito aéreo me parece justo. Después de 35 años no tengo que explicar mi posición sobre las conductas gremiales que ha tenido la Argentina, pero hay un atraso concreto y no puedo más que repetirme a mí mismo en lo que dije en redes, que este conflicto, este problema, está íntimamente vinculado con la suerte de ANA. ANA es una empresa que debe ser privatizada rápidamente, lo más rápidamente posible. Es sí un negocio rentable, a diferencia de lo que piensan algunos. Hay modelos a seguir, por lo menos al que adhiero y he estudiado, es el de NAV Canada, una non-profit o una empresa sin fines de lucro que componen los actores de la aviación civil canadiense, que ha tenido sus más y con sus menos, pero con un saldo positivo interesante. Así que ANA requiere que los controladores de tránsito aéreo, que todos aquellos, no solo los controladores, sino todos aquellos trabajadores, tengan un salario justo y una capacitación constante de excelencia, cada vez de mayor excelencia. Por lo menos ese es el camino que ha emprendido después del accidente de Washington en febrero, Estados Unidos, en realidad con un programa que venía de la época de Biden y está reforzando todo lo que significa controles de tránsito aéreo y capacitación y tratando de incorporar a la juventud que hoy no tiene una marcada vocación por las carreras aeronáuticas, aunque esto no parezca sólido, es así. En el mundo está faltando personal capacitado para la aviación. Por eso las empresas en Estados Unidos se están volcando a las escuelas secundarias para atraer a los jóvenes, a los estudiantes. Pero volviendo a ANA, para poder satisfacer las necesidades que tiene ANA desde el punto de vista financiero, es necesario pensar en una ANA privada. Y esto hay que hacerlo rápido. El señor Chair ya no se puede demorar. Es quien está a cargo de empresas públicas, de la agencia que está abordando el problema de las empresas públicas. No se puede demorar más con ANA. Hay que privatizarla y los controladores de tránsito aéreo y todos el sistema de control y todos aquellos agremiados de ANA tienen que tener buenas condiciones de vida y de capacitación y de perspectiva laboral. Esto es un leading case porque lo que se haga con ANA nos va a mostrar en parte lo que se tiene que hacer con toda la aviación. Tenemos un gran invitado, terminada la editorial, y vamos a estar conversando con Gustavo Marón. Hace rato, hace como un año que nadie lo escucha así públicamente. Ha tenido la deferencia de acompañarnos en este programa. Así que nos vamos a una pequeña pausa con la gente de Helipower que nos acompaña junto con otros anunciantes que siempre han estado apoyados a lo largo de tantos años. Así que, Luciana, por favor,
vamos a este auspicio y le agradezco a Luciana que está dirigiendo ahí las cámaras y venimos en 15 segundos. Bueno, perdón, eran 30 segundos. Me corrigen acá del control. Bueno, perdón. Gustavo, qué placer tenerte acá. Gracias por la invitación. Es un honor, en serio, porque a lo largo de un año, Sodro hemos tenido varias conversaciones privadas. Tengo el gusto, me considero amigo de Gustavo. Es una palabra que yo cuido mucho. Es una gran persona, discúlpame, pero es así, sé que te molesto. Creo que nadie que te conozca puede decir otra cosa. Y después están las vicisitudes, las circunstancias que nos moldean, ¿no? Todo el mundo está esperando que te pregunte algo sobre la función pública, ¿no? Dice, a ver cuándo le pregunta. No sé, la verdad que no lo sé. Lo primero que se me ocurre, Gustavo, después de tantas charlas que hemos tenido durante años y últimamente, ¿qué es la aviación civil para vos? ¿Cómo la ves? Estamos hablando de una aviación civil en la Argentina, ¿no? Sí. Gracias por permitirme expresarme. Gracias por la invitación. Verdaderamente me honra. Tu pregunta es una pregunta que a mí me llega muy personalmente. ¿Por qué? Porque es el eje de torsión en torno al cual ha girado mi vida. Desde lo emotivo, desde lo actitudinal, desde lo profesional, y también desde el estudio, desde el análisis, desde el aprendizaje, la investigación. Entonces yo no sé bien desde dónde responderte, qué es la aviación civil. Voy a hacer una aproximación a la aviación civil argentina y luego con algunos pantallazos la vamos a conectar con la aviación civil a nivel mundial. La aviación es en sí misma un micromundo. Un mundo que tiene peso específico propio, historia propia, personajes propios. Podría dar para un abordaje enciclopédico, como han hecho muchos autores, que se agota en sí mismo. Incluso es un tractor, motor genuino propio de la economía. No solo un perifenómeno de la economía, como se puede ver en algunas manifestaciones de la aviación civil, ¿no? Sino un motor tractor propio, tiene su peso propio. Y es muy compleja, tanto la nacional como la internacional. Para comprender su complejidad y la complejidad del abordaje hay que tener presente una herramienta, por ejemplo un filtro, un tamiz. ¿Cuál es ese tamiz? Metodológicamente, los anexos técnicos del Convenio de Aviación Civil Internacional, que creó a la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Por qué? Y bueno, porque te desmenuzaron a esa realidad compleja y en movimiento y en crecimiento a lo largo de los años en sus
pilares estructurales. Hoy podríamos decir 19 y creciendo, esos pilares estructurales, que las licencias, que la cartografía, que el reglamento de vuelo, que las unidades de medida, que la aeronavegabilidad, los aeródromos, la facilitación, la investigación de accidentes, la búsqueda, asistencia y salvamento, los servicios de información aeronáutica, el tema ambiental, la seguridad operacional, y me estoy olvidando de dos o tres, sencillamente para decirte, bueno, estos son los ejes de la complejidad en la que se divide. No solo la complejidad desde el abordaje metodológico, sino la complejidad, y acá viene el problema de la aviación civil a nivel mundial, a nivel el reduccionismo. ¿Por qué? Y bueno, porque quien se formó como controlador de tránsito aéreo, tomando las palabras de tu editorial, ¿no? el escenario de tu editorial, lógicamente, no por deformación profesional, sino por especificidad, tiende a pensar que es la parte más importante y que todo se subordina al tránsito aéreo, y que la aviación es el tránsito aéreo. El que está en diseño de aeródromos y en mantenimiento de aeródromos y en explotación de aeródromos, te dice, sí, pero los aeródromos, los aeropuertos son los más importantes. Misma consideración los ingenieros aeronáuticos, misma consideración, por supuesto, los pilotos. Entonces, esta realidad compleja que es la aviación civil, se le suma un aditamento, un condimento, una sal particular, y es que es la visión parcial por sobre la visión integral. Este es un tema muy, muy preocupante. ¿Por qué? Porque si no tenés una visión integral del fenómeno de la aviación civil, ni lo podés entender, ni lo podés administrar, ni lo podés intervenir, ni nada. Y no es un problema del Estado, del gobierno o de un funcionario. Este es un problema de la formación de base del profesional aeronáutico en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, ¿por qué la sociedad norteamericana es distinta de la sociedad argentina? Bueno, porque la escuela es distinta de la escuela argentina. La formación de los estudiantes, de los niños del jardín de infantes, el origen, la historia, la cultura. Exactamente, son fenómenos culturales. Entonces vamos al fenómeno cultural aeronáutico. La formación aeronáutica carece de base de la visión de integralidad en cualquiera de los estamentos de formación. El del piloto, el del mecánico, el del controlador, el del despachante de aeronaves, el del ingeniero aeronáutico, el del futuro diplomático funcionario. Entonces, si a eso le sumás otros fenómenos propios de esta realidad dinámica, bueno, se te convierte en muy compleja / inmanejable. Esa es que es la aviación civil, entonces, para mí, una realidad muy compleja, muy rica, muy objeto de investigación, inagotable. Esta es la parte objetiva. La parte subjetiva es mi vida. O sea, yo no concibo ni tengo recuerdos de la infancia para este lado que no tenga de manera protagónica, de manera intensa, de manera existencial la aviación en el medio, ¿no? Siempre hay alguna aeronave dando vuelta ahí en tu vida. Sí, a ver, yo le pedí a los Reyes Magos que me regalaran libros de aviones para ponerlo en y están las cartitas, ¿no? Quedaron las cartitas. Aprendí yo no hablo inglés como un nativo en absoluto, tengo dificultades, pero yo leo y escribo perfectamente inglés. ¿Y de dónde? De aprender a escribir inglés con los libros de aviones y las revistas aeronáuticas que venían en inglés. Entonces no tenías otra forma de consumir eso, de entenderlo, sino era agarrar el diccionario bilingüe y empezar solito a ver cómo se hacía. Entonces es consustancial, es estructural, eso ha pasado. Y todo eso metido en la Argentina de hoy. Todo eso metido en la Argentina de hoy es particularmente interesante de estudiar, de analizar. ¿Por qué? Porque la Argentina de hoy es un producto histórico, en cualquier aspecto que vos quieras
tomar, qué sé yo, la parte marítima, la pesca, la aeronáutica, es un acumulado de sedimentaciones con el juego sedimentado de muchos protagonistas. Por caso, la aviación actual es heredera directa no solo de la acumulación de aeronaves, sino de los distintos regímenes legales a través de los cuales se permitió la acumulación de aeronaves. Y las distintas culturas, el programa de los 5.000 pilotos, que es anterior a Perón, el propio peronismo como construcción de una o fortalecimiento de una institución protagónica de la aviación argentina, como es el Aeroclub. Los aeroclubs venían de antes, pero quien lo promueve, lo territorializa y dispersa la aviación es claramente el primer peronismo. Luego, en el periodo de posperonismo, todo lo vinculado al estímulo a la empresa privada. Entonces, empezando por las empresas de aeroaplicación, ¿no? Las políticas vinculadas a la aeroaplicación, al trabajo aéreo. Luego el mundo del transporte, que está corriendo paralelo por otro lado y también es tremendamente protagónico. Entonces, ¿a qué llegamos a hoy? A que la realidad actual no es un invento de un iluminado o de un grupo de iluminados, es la consecuencia de una acumulación de capitalizaciones y problemas que se vienen arrastrando, y te diría yo, de más de 100 años. El Aeroclub Argentino se fundó en 1908, o sea, hay aeronáutica en Argentina desde 1908. Ese acumulado ha generado experiencias, ha generado mitos, ha generado aprendizajes de errores. Entonces, es un producto cultural la aviación argentina, incluyendo que está formada por argentinos. Ojo. Es un dato. No es un dato menor. No es un dato menor. Porque cuando analizamos la aviación argentina, uno dice, bueno, voy a verla hacia el sector público, cómo fue el procedimiento de desintegración de la autoridad aeronáutica, por ejemplo. Perfecto, listo, lo analizamos. Y desde el sector privado, ¿cómo es el modelo, ya que hablamos de aeroclubes? Con respeto, no tengo un respeto total respecto a la institución Aeroclubes, soy abogado de Aeroclubes, me honra hacerlo, pero con objetividad. El modelo de Aeroclub argentino es distinto del modelo de Aeroclub europeo. Originalmente, ¿cómo es el modelo de Aeroclub europeo? O donde arrancó todo esto. Yo tengo mi avión y lo llevo al club. Entonces en el club tenemos cosas comunes que le permiten el mantenimiento, el resguardo y demás. Yo tengo mi avión y lo comparto en el club, lo llevo al club, lo opero yo. ¿Cómo es acá el formato argentino? Tengo el avión y lo vuelan todos. El que compra el avión es el Aeroclub, el que lo usa el avión es el colectivo. La visión de responsabilidad respecto de lo uno y del otro es totalmente distinta. Totalmente distinta. No digo que en Europa no hayan aeroclubes al modo argentino que fueron capitalizando y se compraron sus aviones que lo usan sus socios, pero más en un como un tiempo compartido. Claro, con una cuestión de preeminencia de la propiedad privada. Bueno, entonces es digno de analizarse ese fenómeno. El fenómeno del trabajo aéreo, donde tenés la mitad de la flota clandestina. Entonces, pero que son japoneses, son birmanos, no, son argentinos. La anomia, la repelencia al cumplimiento de la ley, eso entonces hace la riqueza del análisis de la aviación argentina. Homo Argentum, ¿cómo que se llama la película de Franchella? No la he visto. Bueno, no te quiero interrumpir, no sé si no, estaba bueno, redondeando. Te lo redondeo diciéndote que es un sentimiento. Entonces me tocas ¿qué es la aviación civil? Pero bueno, un sentimiento. Los sentimientos es difícil expresarlos, articularlos, verbalizarlos. Es algo que te pasa, que te mueve, que te moviliza, que te... Y si sacamos el para vos y decimos, te tomás distancia, si es posible, con tanto arraigo a esta actividad, tomás distancia y decís, yo estoy mirando la aviación civil argentina y cómo se entiende este fenómeno que a mí muchas veces me parece como contradictorio. El fenómeno actual. Sí, la aviación que tenés. Porque esto va a venir asociado a otra pregunta, porque
La que sigue sería cómo se ve, qué es la ANAC y cómo se ve de adentro. Bueno, son Yo dos creo cosas. que hay mucha gente allí que está esperando que te pregunte, güey, ¿y en la ANAC? Bueno, ¿Cómo se ve? son dos preguntas. Primero te respondo la primera. Claramente los signos de los tiempos de este tiempo es el signo de la desregulación, la emergencia, o sea, en el sentido no de peligro, sino de aparecer, de protagonismo del mercado, el fomento de la actividad aeronáutica, lo vemos claramente en el transporte aéreo. Hay deudas pendientes con los otros segmentos que integran la aviación civil, pero uno puede decir, bueno, este gobierno ha tomado la posta de desregular, mover el mercado, etc. Entonces es una característica de este tiempo, y está bien, y lo digo como exfuncionario de este gobierno que he sido. A la vez hay una contradicción intrínseca, que la digo con objetividad total. Uno de los principios del derecho aeronáutico es el reglamentarismo. Bolilla 1, característica del derecho aeronáutico, de cualquier manual de derecho aeronáutico, de cualquier facultad de derecho aeronáutico. El reglamentarismo impulsa o significa que toda actividad aérea debe ser reglamentada. Detrás de ese reglamentarismo está el principio de seguridad. Luego le iban a decir seguridad operacional. Sustancialmente es lo mismo. Se reglamenta para evitar accidentes, pero ni siquiera con un sentido altruista de la palabra, sino en un sentido que detrás están las aseguradoras. Entonces hay una simbiosis, un carne y uña entre el sistema reglamentario y el sistema asegurador. Esta realidad del sistema asegurador siempre pasa desapercibida, pero es lo que subyace al reglamentarismo. Básicamente, en presencia de un accidente, la aseguradora te dice, cumpliste, te pago, no cumpliste, no te pago. ¿Cumpliste qué? Cumpliste con la reglamentación. Esta característica del principio de reglamentarismo se choca con el principio de desregulación. Es casi un oxímoron. Es ni bien ni mal lo estamos analizando. Entonces me decís, ¿qué característica tiene este tiempo? Y tiene esa característica que te la voy a asociar a un libro muy interesante, que ha publicado el doctor Martín Prato Charela y la doctora Cintia Caseroto Miranda. Se llama Mayday en la aviación argentina, y recomiendo la lectura, y sé que sos un lector voraz, entonces lo estoy por comprar, sí. Este libro se resume, y recomiendo la compra, se resume en explicar todas las normativas que fueron puestas en vigencia desde el DNU 7023, diciembre del año 2023, primer DNU estructural del gobierno del presidente Milei, hasta el fin de la intervención en la ANAC. Insisto, una obra seria, la recomiendo, y es una obra gruesa. Al decir que es una obra gruesa, no te voy a decir gruesa como una guía telefónica, pero te muestra la batería de reglamentaciones, regulaciones, normas, etcétera, 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 que emitió el gobierno en un año o un año... 20 meses. 20 meses de gestión. Bueno, salió hace 2 meses más o menos. Sí, salió con un poco después del fin de la intervención de la ANAC. ¿A qué vengo? A destacar esto. En el contexto de la desregulación hay más normas que antes. Entonces, esto es un oxímoron. ¿Por qué? Porque en el medio está el principio de reglamentarismo. Y van a venir muchas normas más. Entonces, esta contradicción te genera una tensión. Pues no basta decir en una norma, ya no se requiere esto o se desregula aquello. Si en ese combo vienen 50 artículos que te van pintando distintas cuestiones de panorama. Vale como actitud, incluso en muchos casos vale como resultado, pero en
en la semisuma, vos tenés que, bajo el paradigma de la desregulación, tenés más normas dando vuelta en el mercado. Y digo el mercado porque eso es lo que te está viendo el inversor, el usuario. El gran ausente de esto, en muchos casos, es el propio usuario, el último consultado, el no consultado. Entonces, esta es la primera respuesta a la primera pregunta que me das. O sea, objetivo de regulación, procedimiento, normar más. Claro, transformar. Yo no voy a usar, sería una falta de respeto total y no bajo ningún concepto es eso. No lo pretendo realmente. El concepto de gatopardismo. O aquella máxima cambiar todo para que nada cambie. ¿Y por qué digo que sería una falta de respeto total? Porque están cambiando muchas cosas, se han hecho muchos cambios importantes que merecen todo el respeto, el aplauso, el acompañamiento y el aguante. El aguante es soportar hasta que entre a girar la rueda. Soportar la tensión de la transformación, ¿sí? Eso, pero lo uno adaptarse. Sí, lo uno no quita lo otro. Lo uno no quita lo otro. Es un desafío enorme para cualquier abogado y para cualquier usuario agarrar la regla y empezar a leer. En muchos casos es muy difícil. Entonces ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta que me haces. Esta tensión de este tiempo está asignada por esta característica. Y es algo que se va a seguir dando sencillamente porque el gobierno federal va a seguir avanzando en la política de desregulación, de transformación del Estado y demás. Y porque va a seguir existiendo las obligaciones derivadas del Convenio de Aviación Civil Internacional, la burocracia de la burocracia en el sentido orgánico, sano de la palabra, derivada de la Organización de Aviación Civil Internacional, y el principio de reglamentarismo, que es inherente al derecho aeronáutico y es inherente al derecho positivo. Tu segunda pregunta era ¿cómo es la ANAC por dentro? Sí. Bueno, Es decir, vos me planteas este escenario, trabajo en ejecución, con sus más y con sus menos. Sí. Pero vos estuviste adentro Sí. de la ANAC. Se rompió el hielo porque vos llegaste a me hago cargo de lo que digo, llegaste en un caos absoluto de irregularidades de distinta pelaje y bueno, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pensaste que tenías que hacer? Es intensa la pregunta porque tiene distintos planos, ¿no? Es intensa la pregunta porque tiene distintos planos. Voy a ver de ser lo más objetivo posible en el abordaje. Esta característica de atomización, si se quiere, de fracción, de división, que propia de la aviación, de esta realidad tan compleja, que te la iba diciendo con la distinción entre los anexos de la técnicos de la OASI, como un método, puedes usar otros, pero ese es el más objetivo porque viene escrito, viene de manual. Si vos desde la conducción la exacerbás, desde la conducción, desde la organización, desde el diseño de poder, entre comillas, dividís y reinás. Claro, se hace un desastre aeronáutico. Un modelo de gestión. Integrarlos es un trabajo artesanal muy difícil, sobre todo cuando viene intencionalmente atomizado del acumulado histórico que te hablo. No estoy señalando con el dedo a la gestión anterior ni nada, te quiero decir un diseño. La primera cuestión que yo vi intra-ANAC, que ya la sabía, era que estaba todo fraccionado. Por eso la primera acción que tomé fue la de, te va a parecer muy simple o ridículo,
estando en la calle, en la profesión, en la actividad privada, es reintegrar la mesa de directorio. Es decir, la ANAC tenía direcciones generales y direcciones nacionales perfectamente estructuradas como castillos, incluso pisos, literalmente, que no se hablaban entre sí. No se hablaban entre sí. Entonces la dinámica de tener una mesa de directores en las cuales uno viene a ser una suerte de primus inter pares que lidera la conversación y finalmente en determinadas circunstancias decide, eso no estaba. Con eso me encontré. Y eso explica desde la perspectiva del usuario, al menos del usuario previo a mi desembarco en la ANAC, que te decían, pero ¿cómo son contradictorios? De un lado te dicen una cosa y de otro lado te dicen otra. Claro, porque no hay diálogo, no hay coordinación. Primera característica de esa realidad con la que me encontré, que me sorprendió, porque en la actividad privada de la que yo venía, eso es un disparate. Es un disparate. Todos los días en todos los diarios argentinos, por ejemplo, en todas las mesas de redacción, se reúnen todas las secciones para ver cómo va a ser la etapa del día siguiente. O sea, el diálogo entre partes de un equipo, digo diario, como digo empresas, como digo cualquier cosa, la mesa chica, la mesa de trabajo. Pero ahí te encontraste con compartimentos estancos. Compartimentos estancos e incluso al producirse esas reuniones con discusiones de órdago. Con toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque tu perspectiva de este vaso que tenemos en la mesa, desde tu lado se ve de una manera y del lado se ve de otra, y sobre todo cuando hay normativas que respaldan tu posición y la mía. Entonces hay que buscar los acuerdos. Los acuerdos eran esenciales. No hay forma de conducir ni la ANAC ni nada, menos aún la relación de interfaz con la aviación argentina sin diálogo y sin acuerdo. Primera cosa con la que me encontré, interesantísima, pues me sorprendió. La segunda cosa está asociada a lo que yo te expresaba de las sedimentaciones, que es producto histórico. ¿Sedimentaciones de qué? De sistemas informáticos distintos que no dialogaban entre sí, de regímenes laborales diferentes dentro de una misma habitación, sector de trabajo. Tenías personas de distintas edades con posiciones jerárquicas distintas que estaban haciendo lo mismo con gremios diferentes. Muy difícil y cada uno con su derecho. Está convencido porque tenía derecho adquirido. Yo no pretendo hablar de mi gestión, ni justificar, ni explicar, descriptivo. Sí, pues no quiero que esta pregunta que me haces sea autorreferencial. Pero como me pasó a mí, no tengo otra forma de expresar, y la gente que estuvo conmigo allí, no solo en la mesa de conducción, sino en todos los pisos de la ANAC, sabe que fue así. El diálogo con la gente, piso por piso, problema por problema, moverse, bajar digo porque está en el último piso, no digo bajar de las alturas, sino la administración está en el último piso, tenés que caminar los pasillos, ver la gente, charlar los problemas, hablar con los gremios. Absolutamente clave, y puedo decir que mi relación con los gremios fue totalmente fluida, muy amable, muy de apoyo, porque vos cualquier cosa que puedas hacer la tenés que hacer con la gente, no sin la gente y menos contra la gente. Eso lo tenía absolutamente claro de 10 años de experiencia en el Departamento de Aeronáutica de Mendoza, en la lucha antigranizo, pero absolutamente claro, la gente es clave. Y para concluir, digamos, podríamos hablar una semana de esto, de las características que vi. Yo lo terminé calificando como la araña boba, ¿no? Todos aquellos que participaron en todos los pisos de las reuniones, de las charlas, esa era la definición mía de la situación de la ANAC. La ANAC es una araña boba, les decía yo, porque es una araña que se enrieda en su propia tela. Su propia tela es la propia normativa. Entonces, como se venía generando históricamente y acumulativamente, no señalo a nadie, se venía generando normativa diversa en estratos diferentes que no dialogaban entre sí, esa normativa era contradictoria. Entonces, la
normas perfectas, bien pensadas, bien queridas, sanas. No hay nadie que esté planificando con una norma que sea un cretino. Eran contradictorias entre sí con el pasado, con el presente. Es muy difícil este tema. Entonces se había convertido la ANAC en una araña boba. ¿Se va corrigiendo eso? Sí, se va corrigiendo eso. Una prueba es este libro que te cito y las decisiones que se van tomando, que aplaudo. Simplemente te digo cómo la vi de adentro. Bueno, la vi así. Y muy compleja, realmente muy compleja. Si en ese momento, me la vas a contestar después de una pausa, si en ese momento, digamos, a 60 días de llegar, sí, vos tal vez lo hayas hecho, ¿no? Con el entonces jefe de gabinete, a quien vos reportaras, te hubiera dicho, ¿cuánto tiempo necesita usted para llevar adelante el plan que está concibiendo? Porque bueno, llegaste con un plan concebido, sí conociendo, pero no con un plan concebido, sino que lo fuiste armando en tu cabeza, en los papeles, con tu colaborador más cercano, en fin. Sí. Si te hubieran preguntado cuánto tiempo necesitaba para desarrollar ese plan, ¿de qué tiempo estaríamos hablando? No me lo contestes ahora. Bueno. Y Luciana nos lleva a otros comerciales de apoyo a este programa Pro Aviación Civil. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Gracias. Bueno, había quedado pendiente una pregunta que tiene que ver con los tiempos. Los tiempos. Mido la respuesta porque quiero ser justo y quiero incluir en la respuesta a una persona correctísima, que es el ingeniero aeronáutico Diego Rodríguez, a quien yo convoqué como director nacional de seguridad operacional. Vivíamos juntos, ¿no? Nos alquilamos juntos un departamento a 2 cuadras de la ANAC. Y eso fue intencional para estar cerca. Íbamos caminando y antes de que se levantara la cortina metálica de entrada del edificio, o unos minutos después, estábamos entrando, y a la noche salíamos abriendo con el guardia la puerta. Con esa potencia de trabajo de máximo continuo, el estimado era que en 2 años se podía enderezar.
con esa entrega, con esa potencia, con las reuniones de directorio, con el contacto con los usuarios, con no perder contacto con las... no quedarse en la torre de cristal de la ANAC, salir a aeródromos, cosas que hicimos. En el momento que vimos que se enderezaba la cosa, que había agarrado el ritmo que nosotros le estábamos imprimiendo, dijimos, vamos a partir el tiempo de escritorio con el tiempo de presencia en aeródromos, y allá estuvimos, lo obvio, ¿no? Ezeiza, Aeroparque, San Fernando, Morón, luego empezamos a ampliar el círculo, 25 de mayo, 9 de julio, Chivilcoy, Saladillo y Rodríguez. Rodríguez y Luján, y se estaba ampliando el círculo de las visitas, hablar con la gente. Bueno, el último lugar donde estuvimos antes de devenir la intervención, recuerdo, fue una reunión fantástica en el INAC, para aprobar los problemas del INAC, un Instituto Nacional de Aviación Civil postergado. Bueno, le dedicamos prácticamente todo el día. Entonces, en cuanto era el tiempo, bajo esas condiciones, 2 años, y con las dos cuestiones que yo les dije a toda la gente piso por piso el día que llegué. ¿Qué les dije? Me acuerdo perfectamente. Cómo transmitir rápido un concepto claro. Le dije, bueno, yo soy como el Actimel. Tengo buena leche y tengo fecha de vencimiento. Hasta que llegue la fecha de vencimiento, es que yo tenía certeza que iba a llegar, esto va a ser a máximo continuo. Y así fue. A máximo continuo hubiera llevado 2 años. En la visión, diseño, experiencia, mapeo de uno. Espero haberte dado respuesta. Sí, de la noche a la mañana, inclusive para quienes estamos muy informados sobre las cuestiones aeronáuticas, yo me precio de tener muchas fuentes de información constantes y fidedignas. Siempre chequeo por más de 2 fuentes, hasta 2 fuentes, digamos, porque tampoco soy Clarín. Pero, y asimismo, alguna vez puedo cometer un error, por supuesto. A mí me sorprendió la intervención. No la comprendí, para mí fue un shock. No porque no estuviera ansioso durante tu gestión, sino porque los modos y las sazones de las cosas a veces son inadecuados, y además al haber estado tan en contacto con todas las autoridades en ese momento, me pareció que a veces sí se pueden hacer ajustes sobre una gestión, una demanda política, probablemente. Pero bueno, ¿cómo fue eso? Porque trabajando, vos me dijiste, fui al INAC, fui acá, tenías un proyecto. Bueno, yo me enteré de la intervención por el boletín oficial esa misma noche, la noche en que fue publicado el boletín oficial. Hacía ya tiempo, más de 2 meses, que con el ingeniero Rodríguez estábamos tomando pastillas para dormir, no de síntesis química, sino eso de magnesio para llamar el sueño. Entonces estaba yo en el duermevela, teníamos la cama uno al lado del otro, y se levantó Diego para decirme, se ha intervenido la ANAC, y estaba ya todo radio pasillo y toda el rock and roll de las comunicaciones y todo. Y tengo muy presente ese momento. ¿No te mandé yo algo? No recuerdo, pero tengo muy presente ese momento porque nos sentamos los dos en la cama
cada cual en su cama. Es muy importante aclararlo. Sí. El ingeniero Rodríguez es un caballero y yo también. Bueno, justamente son dos caballeros. No, pues quiero Vamos a poner un poco de humor. Sí, quiero poner la vivencia de aquel momento. Y nos dijimos a nosotros mismos que nos podíamos mirar en el espejo. Esto es muy serio. Sí, señor. Habíamos dejado atrás la familia. Cuando el país nos pidió, nos requirió, estuvimos. La entrega fue total, puedo decir, juro por Dios, en cuerpo y alma, en el cuerpo la presencia, ¿no? El estar, y el alma en darlo todo. Y ojo que cuando yo juro por Dios, no lo hago como frase al viento. En mi escritorio del primer día en adelante, todos los que pasaron lo vieron allí, estaba la Biblia y era la lectura obligada al inicio de la jornada y al final de la jornada. Entonces, la sensación que yo tuve, que tuvimos y lo conversamos, fue la de los veteranos de Malvinas. Como aeronáutico, por supuesto, me he consumido toda la bibliografía posible sobre la Fuerza Aérea, la aviación naval, la aviación de ejército en Malvinas. ¿Y cuál fue? Que venían de haber perdido una guerra, pero podían mirar a los ojos a los hijos, podían mirarse en el espejo, porque la entrega había sido tal, habían dejado todo en la cancha, luego que perdieras el partido o que te ganara el enemigo es un dato de las probabilidades. No hablo de enemigo en el gobierno. Ni hablar de las decisiones políticas en ese contexto que estás hablando, ¿no? Sí, pero las internas políticas, la cuestión. Al final todo se resume en no defraudar a dos personas. Vos a los 8 años, uno a los 8 años y uno a los 80. En eso se resume toda la historia de un bien nacido. Y entonces nos miramos a los ojos y dijimos, nos dimos todo, nos podemos volver a la casa, por supuesto con dolor, con enojo, no eran los modos y eso ¿sabes para qué da incluso? ¿Te acordás del atentado contra la revista Charlie Hebdo? Sí. El atentado terrorista. Islámico, sí. No islámico, de los extremistas islámicos. Los extremistas islámicos. Todos estaban esperando qué decía la Charlie Hebdo en la edición siguiente al atentado. Y en tapa puso Charlie Hebdo, en un momento brutal de la violencia hacia el periodismo, hacia la revista. Hacia la libertad. El título fue: Está todo perdonado. Mi título es: Está todo perdonado. Sí, ahí te cierro mi visión acerca de aquellos momentos tan duros, ¿no? Después de un año de silencio. ¿Qué hiciste después? Escribí mis memorias. ¿Empezaste a escribir memorias? No. ¿Cómo voy a escribir la memoria de 5 meses? Upa, no. Hay un libro que se llama algo así como muy bueno, que se llama, no sé, voy a fallar en el número, creo que 85 días en Pekín. No escribí mis memorias, pero me dediqué a escribir. Yo te decía al principio de esta charla, bueno, cuando me preguntabas qué es la aviación, la aviación es mi vida, es mi razón de ser, todo ha girado en torno a ese eje de torsión, y en esos círculos de ese, digamos, concéntricos está la investigación, la docencia, la publicación. Entonces volví a la docencia, había pedido licencia en la Universidad Nacional de Cuyo para acceder a la función pública en la ANAC. Allí damos clases con el doctor Francisco Lozada en 2 cátedras cruzadas, transporte en la Facultad de Ciencia Económica y aeronáutico en la Facultad de Derecho. Volví a las clases y eso fue muy importante. Y te digo por qué. Porque la relación con los jóvenes
es fantástica, la relación con nuestros alumnos es fantástica, al punto tal que cuando aprueban la materia se siguen quedando. Salimos a aeródromos, salimos a aeropuertos, esta cuestión de la visión integral y de lo inmersivo, que te decía yo como crítica al sistema general de formación. Bueno, nosotros procuramos que tengan esa visión general. Entonces fue muy vivificante volver a la sana comunidad del aula. A la investigación, yo soy un tipo curioso y en muchos casos irreverente. Volví a la investigación desde ese lado, de la curiosidad y la irreverencia. Y a la publicación. En este contexto, fíjate cómo se dan las cosas, no quiero abusar mucho del tiempo. Se pone en contacto conmigo Tom Cooper, a pocos semanas, perdí la cuenta, de la salida de la ANAC. Tom Cooper es el investigador y analista militar más grande del mundo. Es el que, por ejemplo, está siguiendo en este momento el día a día de la guerra de Ucrania. Y es el director de una editorial británica muy importante, la más importante en temas militares, que se llama Elion. Entonces me dice, mire, todo esto por mail. Hemos tomado conocimiento en Elion que usted ha publicado un libro sobre un avión argentino derribado en Armenia. Sí, queremos publicarlo en Elion. Bueno, con todo gusto. Le acaba el contrato, lo tiene que traducir al inglés. Entonces me dediqué a la traducción del libro que fue publicado por Elion. A vuelta de correo nos hemos enterado que usted ha publicado un libro sobre las operaciones secretas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la Argentina. Sí, bueno, también estamos interesados, ahí va el contrato. Bueno, lo tiene que traducir. Entonces me la pasé escribiendo, investigando, también escribiendo para la revista Lima Víctor, que es una revista que hacemos con Francisco Jalbriter y Marcelo Miranda y Guido Guiretti desde hace 20 años. Entonces siempre hay temas de aviación civil allí. Para la revista Aeroventa, para el blogspot que tenemos con Guido Guiretti sobre aeródromos extintos. O sea que estuve entretenidísimo, focalizado, metido en la investigación, en la publicación, y en materia de derecho aeronáutico, en las publicaciones de investigaciones de derecho para el SEDAE Online, que es la página, el portal del Centro de Estudios de Derecho Aeronáutico de la Argentina. En esas cosas hemos estado. Vamos, Luciana, a ver algunas portadas de libros para seguir con los libros. Contame un poco, vamos a ir viendo sobre estos libros que escribiste. Yo tengo la versión de castellano, pero me mandaste algunas portadas en inglés. Yo no conocía esta relación, ¿no? Que te habían pedido publicarlo ya en idioma, por decirlo de alguna manera y con todo respeto por mi querido castellano, un idioma universal en materia aeronáutica como es el inglés, ¿no? Sí, tengo que hacer... Ponelo cuando quieras. Una aclaración. Bueno, esa es la versión que vemos en pantalla, es la versión en inglés de Juliet Tango November, el caso del avión carguero argentino de transportes aéreos rioplatense derribado en 1981 en Armenia. Hago una aclaración que me parece muy importante. Yo soy civil, mi formación es civil, el 99% de mis investigaciones han girado en torno a lo civil. Sin embargo, parece que interesa lo militar. Entonces me llamaron para reproducir las poquitas publicaciones sobre contenido militar que he tenido. Hago la aclaración porque mi cuño profesional y de análisis es claramente civil. Perdóname la interrupción, que prometo a veces no hacer y la hago. La portada que vimos recién es un rediseño rediseño, sí, es correcto, es un rediseño de la portada. ¿Que la hizo la editorial? La hizo la editorial es un dibujo particularmente Tom Cooper. Fíjate qué interesante esto que te cuento. Es investigador. Poneme la portada, ahí está.
es investigador, es artista, dibuja perfiles. Middle East War. Sí, bueno, este libro es parte de la serie de Guerras en Medio Oriente, que te agarra desde, no sé, el conflicto de la independencia israelí, la guerra de desgaste, la guerra de los 6 días. Tienen 20 libros de esa serie. Entonces, conflictos en el Medio Oriente, ha sido la última o penúltima aparición de la editorial Elion. Inmediatamente, bueno, se vendió bien. Creo que por eso me convocan para la publicación de los segundos, de los siguientes títulos. A ver qué tenemos a continuación, Luciana. Ahí tenemos ese que es un U-2. Es un U-2 de los que volaban en Ezeiza entre 1958 y 1960 haciendo espionaje nuclear por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y llegaban hasta la Antártida, para que la gente tenga una perspectiva, ¿no? Sobre todo, cuando digo la gente, digo la gente aeronáutica. El libro Destellos en la Oscuridad, que fue aquel que desarrollé, digamos, investigando y dando a conocer este tipo de operaciones, tuvo básicamente 2 periodos. El periodo inicial de 1945 hasta 1960, hacían espionaje con B-29, con distintos otros aviones. Este es el ícono, porque es el ícono del espionaje a nivel mundial. ¿Llegó a operar un avión de esos acá? 2, de manera permanente, en Ezeiza, en Tandil también, y hay registros de operación incluso en Tierra del Fuego, a donde iban desarmados en la bodega de un carguero, un Globemaster. La segunda parte de o sea, el libro original, Destellos en la Oscuridad, fue partido en 2 para incrementar los contenidos, entre este y el que le sigue, a ver, el que sigue, que cubre las operaciones ya en Mendoza de Martin General Dynamics RB-57, que es el avión que se ve en la portada. El principal, hacían espionaje también con KC-135. Este es Latin American War. Correcto. El Cold War. Estos libros pertenecen a la serie de Guerra Fría en América Latina, porque son segmentos de las distintas batallas que se dieron, o distintos sucesos de tensión en América Latina, que tuvieron, en el caso de la Argentina, la presencia permanente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos haciendo espionaje. El tercer libro que viene es la continuación de Destellos en la Oscuridad. Destellos en la Oscuridad, recordemos, los dos libros que acabamos de ver son las versiones en inglés expandidas. Esos son los 3 libros que te publicó la editorial de Cooper. Elion, es correcto. Y este es el que ya está terminado. Dios mediante lo vamos a estar anunciando. Va a tener su aparición el 24 de marzo del año que viene, intencionalmente. De eso no se habla, es la continuación de las operaciones aéreas de la Guerra Fría en la Argentina entre el año 75 y el 91, es el fin de la Guerra Fría. Este libro que está aquí. Ajá. ¿Por qué de eso no se habla? Con un Pucará en la tapa. Un Pucará en Tucumán, bombardeando posiciones del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Porque hay todo un tabú que ya veníamos viendo en el libro anterior, en el desarrollo del libro anterior, respecto de lo que pasó en el periodo de Guerra Fría en la Argentina del 75 en adelante. Nos mete derecho en la subversión, nos mete derecho en las acciones aéreas contra la subversión de la Fuerza Aérea Argentina, del Ejército Argentino, de la Aviación Naval Argentina, de la Prefectura Naval, de la Gendarmería Nacional, combatiendo en el monte Tucumán, combatiendo en el litoral marítimo
en el litoral fluvial argentino, los La operativos, Mesopotamia. la Mesopotamia, los operativos Sirena llevados a cabo por la Armada, todos copiados del diseño y de la doctrina de la guerra de Vietnam, todos bajo el mismo paradigma de guerra antiguerrillera, de guerra Indochina, todo eso. Exactamente. Y todo esto, ¿por qué el título y por qué el abordaje? Porque de eso no se habla. Mira, no lo vamos a spoilear al libro, pero sí explicar de qué va la cosa. La Fuerza Aérea, la Aviación Naval, el Ejército tuvieron una lucida actuación en la Guerra de las Malvinas. Solo merecen de parte nuestra el elogio y el aplauso, y esto es objetivo. Ahora, unos poquitos años antes, los mismos Pucará, los mismos A4, A4B en particular de Villa Reynolds, los mismos helicópteros del ejército, habían estado bombardeando y actuando enérgicamente en Tucumán, y ganaron la guerra contra la subversión en Tucumán. Y sin embargo de eso no se habla. No, el combate de Acheral, yo te hablo por ejército, combate de Acheral, la heroica rescate de soldados por el capitán Grandinete, entonces capitán Grandinete, después general, que le mandamos un abrazo enorme. Entonces, y es una historia honrosa de las Fuerzas Armadas Argentinas aclaro nuevamente, yo soy civil y he hecho este abordaje con el análisis de pretensión de objetivo y sin ira et cum estudio, es decir, sin ira y con estudio sobre un fenómeno interesantísimo de la historia argentina que no puede ser que no esté abordado. Particularmente un recuerdo especial al teniente primero Ledesma, que fue derribado también allí. Hay, hablando de derribos, no recuerdo si son 5 o 7 aeronaves derribadas en el monte tucumano. Como dice el dicho popular, bueno, si no fue una guerra se le parecía mucho. Esa parte de eso no se habla militar, el reconocimiento que merecen quienes fueron y quienes pelearon y quienes ganaron. Y también de eso no se habla de la parte aérea que vino después, porque los vuelos de traslado existieron, los vuelos de la muerte existieron, y también ese es otro tabú del otro lado. Entonces hay que, como gesto de madurez, como gesto de superación, de integración entre argentinos, de concordia, y decir, bueno, esto nos pasó, veamos cómo salimos para adelante, también hay que abordar eso, y de eso va el libro. Mostranos las próximas dos. Como dijimos, íbamos a tomar un poco más de tiempo para esto. Bueno, esto es muy breve. Esta es la revista Lima Víctor que editamos en el sentido que yo colaboro, ¿no? Los editores y directores Francisco Jaluriter de La Cumbre y Marcelo Miranda. Y esta es Aeroventa, que inició hace muchos años Norberto Marchetto y hoy la sigue su hijo Adrián, y en todas estas revistas que yo colaboro prácticamente en todas las ediciones. Gracias, Luciana. Quiero decir, bueno, cerrando este tema, la producción, la investigación es continua. Bueno, Gustavo, hemos hablado mucho tiempo, nos hemos pasado, da para mucho más, como generalmente pasan con las entrevistas, pero esta particularmente me parece que ha sido muy necesaria hacerla, ¿no? Yo te felicito por esta incursión en una literatura tan particular como la aeronáutica, que ha trascendido las fronteras. Te lo mereces, bueno, te lo mereces. Siempre haces las cosas con mucho detalle y con mucho respeto. La política no es para nosotros. Cuando el país me necesitó, yo estuve. Bueno, todos estamos, pero claro, hay llamados que... un saludo a Karina y Mercedes. A mi esposa y mi hija. Ellos dieron... Yo alguna vez le escribí una carta y les dije, ustedes son damas mendocinas. Y realmente lo han sido.
te cedieron para el país en un momento complicado. Y termino con lo siguiente. Nosotros somos amigos hace muchos años y yo te dije un día, Gustavo, vas a la función pública, yo voy a seguir siendo periodista. En cada uno de los roles creo que hemos honrado nuestra posición y hemos sabido salvaguardar nuestra amistad. Gracias por estar acá, gracias por ser mi amigo y nos estamos viendo. Esto fue Conversaciones de muy alto vuelo. Chau.